Lectura bíblica en Mateo capítulo 13, versículo 24. Ahí donde vamos a leer parábola del trigo y la cizaña. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios por su palabra, que es vida y fortaleza a nuestro corazón, es vida y fortaleza a nuestra alma, la palabra de verdad. Y quiero compartir esta meditación de la palabra del Señor, titulándola: lo que Dios hace por amor a sus escogidos. Quiero decirte, hermano, que como siempre lo hemos enseñado, nosotros hemos sido dados al Padre a través del Hijo, o nosotros hemos venido al Padre a través del Hijo. Recordemos eso, vamos a partir de ahí, entendiendo que el Señor con nosotros tiene planes, tiene propósitos grandísimos, y Dios concluye hasta la meta que se propone, los planes que Él se ha propuesto, y nadie le puede entorpecer en el camino. Y esta parábola, aquí en Mateo capítulo 13, verso 24, y en todo el capítulo 13, nosotros nos damos cuenta que el Señor habló no solo una parábola, sino varias parábolas, tratando de ilustrar enseñanzas que escalaran en el corazón de quienes le escuchaban, y de esta manera, sobre todo los que estaban con él, que habían sido ya entregados al camino, pues recibieran conocimiento, y de una u otra manera los que no estaban en el camino de Cristo, pues esas palabras lo ponían a pensar, y a todo el que le escuchaba. Cristo no solo habló según la información que recoge Mateo de la parábola de la cizaña, sino que habló de otras parábolas como la del sembrador, entre otras. También aquí, cuando nosotros queremos saber cuál es el propósito de las parábolas, usted puede buscar en Mateo capítulo 13, versículo 10, hay personas que dicen: ¿por qué Cristo hablaba en parábola? Bueno, la respuesta está ahí en Mateo 13, versículo 10. Usted lo puede buscar. Y es bueno que nosotros sepamos, mis amados hermanos, que no es lo mismo una historia que una parábola. Una parábola puede ser, vamos a decir, una ilustración de un hecho real, o puede usarse para ilustrar algo como un símil, son un símil o un ejemplo, si pudiera decirse así, para ilustrar una enseñanza. Las historias, lo que es una historia, y de hecho Mateo es un libro histórico del Nuevo Testamento,
Mateo, quien escribe para los judíos, sabemos que una historia conlleva nombre de personajes, de lugares, el relato de una historia. Una parábola no necesariamente lleva historia porque lleva nombre de lugares o personas, sino porque es un ejemplo, lo que se quiere enseñar, lo que se quiere mostrar. Aquí Cristo está dando un ejemplo, una enseñanza, una ilustración con respecto a lo que tiene que ver el reino de los cielos y los llamados a su plan perfecto. De todas las parábolas que Cristo habló, esta llamó la atención de los discípulos. Ellos se quedaron un poco intrigados, si pudiera decirse, sobre esta parábola que el Señor le había dicho. De todas, la parábola de la levadura, la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, ellos le preguntan a Cristo, cuando están en privado con Cristo, según el versículo 36, dice la Biblia que despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta parábola le llamó la atención mucho a los que estaban con Cristo y solicitaron al Señor, no en público, sino ya cuando estaban con Cristo, le dijeron: explícanos la parábola que diste acerca de la cizaña del campo. ¿Qué es lo que eso significa? Como que le llamó la atención, amén, a los discípulos de Jesús la parábola de la cizaña. Y pienso que a nosotros también debe llamarnos la atención esta parábola. Porque de todas esas, la que Cristo explica está ahí en el versículo 36. Respondiendo Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el 38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Oye, qué claro Cristo a ellos, no a todos, le estaba dando la ilustración de esta parábola. Entonces dice en el 40, en el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, lo dice claro Mateo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces en el 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oye lo que está hablando. Yo quiero que tú pienses, mi amigo, mi hermano, y lo analice con detenimiento. Lo que dice Cristo en el versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Usted me dirá: ¿y en el reino hay quienes sirven de tropiezo? Seguro. Jesús no miente en su palabra. Lo que Cristo dijo no lo dijo por decirlo. Lo que escrito está en la Biblia, escrito está. Y eso no está como un decorativo, sino ahí está para nosotros, para que estemos claros y abramos los ojos. Por eso que la palabra hay que darla, porque la palabra es la que hace que el pueblo despierte de toda ceguera que muchas veces estamos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los van a echar en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Y cuando se recoge esta información, mis amados hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga, es como sellándola con un énfasis, resaltando esta información para que nosotros no la ignoremos y tengamos cuenta en cuanto a nuestro
procedimiento, a nuestro proceder, amén, y sepamos verdaderamente lo que el Señor quiere decirnos. Debemos siempre estar muy agradecidos con el Señor por la belleza de su palabra, pues ella nos deja una maravillosa fuente, o Dios nos ha dejado de inspiración para nuestra vida, además de ser un delicioso alimento para nuestras almas hambrientas y sedientas. Y precisamente hablando de esta belleza de la palabra, de su doctrina, nos encontramos ahora con esta invaluable joya de una de las enseñanzas de Cristo, la parábola del trigo y la cizaña, a fin de ser dedicados en gran medida, ya que esta ilustración incomparable nos llevará a descubrir una gran verdad que hay ahí para nosotros. Y también nos ayuda a descubrir que hay tanta gente falsa en las iglesias usando el nombre de Dios, que aunque tienen apariencia de piedad, no obstante son carentes de los valores cristianos básicos y por regla general sirven más de estorbo en la obra que a la buena edificación del templo espiritual de Cristo. Y usted tiene que estar claro con eso. Cada vez que salga un video en YouTube y que este hizo esto y que esto hizo aquello, eso no tiene que sorprendernos a nosotros, porque ya la palabra ahí lo está diciendo. Ya ahí lo está diciendo. La semilla buena, la de trigo, es sembrada por Dios, porque lo que Dios da, lo da bueno. Pero sabemos también que en este mundo el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él viene y siembra cizaña. Y esa cizaña no la siembra lejos del trigo, la pone junto con el trigo. Porque su propósito es destruir la obra que el sembrador, el Señor, quiere hacer. Y es bueno que sepamos que el trigo, aunque con dificultad, puede seguir creciendo y madurando junto a la cizaña que trata de ahogarlo. Es importante que la cizaña no se mueva, no sea movida. Porque como dice Jesús, al recoger la cizaña se corre el riesgo de arrancar también el trigo. Y pudiera ser un trigo que todavía no madure bien y está muy pegado a la cizaña. Y a simple vista, sin duda alguna, los dos parecen ser igual y no hay mucha diferencia en la apariencia. Por eso es que nosotros no tenemos que mirar la apariencia. Nosotros tenemos que hay cosas que nosotros tenemos que dejársela a Dios. ¿Por qué? Porque esa parábola el Señor la dio como una ilustración para que tengamos cuidado lo que decimos, lo que hablamos, cómo actuamos, cómo juzgamos a las personas. A veces andamos juzgando. Y oímos personas que dicen el celo me consume y siente a fulano allí porque fulano hace esto, fulano hace lo otro. ¿Y qué es lo que te pasa? No, que tengo celo por la casa de Dios. Ten cuidado si ese celo no es religiosidad. Ten cuidado si ese celo no es legalismo. Ten cuidado si producto de ese celo tú estás atropellando el trigo que el Señor ha sembrado. Es importante que nosotros estemos claros con esto. No todo el que está dentro de una iglesia es de Dios. No todo el mundo. Eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Ahora, yo tengo que estar buscando quién y quién no es. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que dejarle eso a Dios. Porque Dios es el que conoce el corazón. Porque Dios es el que conoce la intención. Porque Dios es el que analiza la maldad o la bondad de los hombres. Por lo tanto, yo no tengo que estar averiguando quién es trigo y quién es cizaña. Todo lo contrario, yo tengo que entender que le sirvo a un Dios grande que nadie lo puede engañar. Y que aunque yo diga que soy, pero no es real, al final de la jornada soy una cizaña, voy a ser entregado al fuego sencillamente. Porque Dios no dejará Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí nosotros, mis amados hermanos, nos damos cuenta de algo. El trigo es una planta gramínea muy abundante en Europa que produce el grano del cual se saca la harina utilizada principalmente en la fabricación de pan. Número uno.
La gramínea, que tiene tallos huecos divididos por núcleos y flores o nudos, espigas o esponjas como los cereales. La cizaña es una planta gramínea. La harina de cizaña es venenosa, la cual daña y echa a perder otra cosa con la cual se mezcla. Entonces, Cristo sabía lo que él estaba enseñando y Cristo también sabía que lo podían entender. El Señor permite que en su viña haya de todo. Créame, mucha gente no quiere aceptar eso. ¿Quién es que ha permitido la cizaña? Dios, porque Dios también es dueño de la cizaña y del trigo. Tú no ves que al final de la jornada Él es el que va a mandar a uno para un lugar y a otro para otro. Entonces, nosotros no somos ni dueños del trigo, ni somos dueños de la cizaña, señores. Ahora, dice en el momento de la cosecha, el dueño, tanto el dueño del trigo como de la cizaña, él hará la separación perfecta de lo bueno y lo malo, pero a nosotros no nos ha dado el poder y la autoridad para estar actuando de esa manera. ¿Y tú sabes por qué Cristo pone un límite aún a nosotros hoy? Porque el Señor conoce nuestro egoísmo, el Señor conoce nuestra incapacidad, el Señor conoce nuestra maldad, nuestro odio, nuestro deseo impregnado producto de la naturaleza caída de aborrecer al prójimo y de hacerle daño a la gente. Por lo tanto, Él dice, no le atribuyo el poder a ustedes de arrancar el trigo de la cizaña, me lo dejan ahí. ¿Para qué? Pero todo eso sucede, ¿sabe por qué? Para el Señor proteger su trigo. En ese accionar, en esa información, lo que Dios quiere es proteger el trigo, porque Dios tiene un plan con su trigo. Y para que no nos vayamos a equivocar, confundiendo un trigo con una cizaña y la arranquemos, Él dice, no, ustedes no son infalibles, ustedes no conocen el corazón. Escúchame bien para que me entienda. Ustedes no conocen el corazón, ustedes no conocen la intención, ustedes no están adentro de la gente, ustedes ven lo de afuera. Por lo tanto, me dejan ahí el trigo y me dejan la cizaña. Pero es por amor al trigo, para que no nos equivoquemos y actuando de manera emocionada como a veces actuamos, Él no quiere que le dañemos su trigo, porque Él tiene un plan con ese trigo. ¿Tú sabes quién es ese trigo? Aquellos que han entregado a Cristo su corazón, aquellos que han venido a Él porque Él lo llamó con un plan de salvación. Y como ese plan de salvación Dios lo asegura, Él dice, me dejan la cizaña ahí, me la dejan ahí, no me la toquen, no me la arranquen. ¿Por qué? No es que Él está defendiendo la cizaña, a Él a quien está automáticamente defendiendo es al trigo. Porque Él no quiere que el trigo sea dañado. Y esos son los que hemos venido a Cristo, porque Él nos ha llamado con un plan de salvación. Por eso dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el fin de los días. Por eso Él dice, déjame la cizaña ahí. Si el Señor nos hubiese dado el poder en la Biblia, dice, saquen la cizaña, ¿sabe lo que? Tú sabes la gente. Bueno, aún el Señor diciéndote, no saque la cizaña, nosotros la seguimos sacando. Y eso es un acto de desobediencia. Y hay gente, te voy a decir esto, que le han hecho daño y le han servido de piedra de tropiezo a pastores, a ministerios, a hermanos que quieren crecer. Y ellos se han levantado diciendo, tú eres una cizaña, no te voy a dejar pasar. Y yo tengo que decirte de parte de Dios, ten cuidado y déjate de estar acusando que tú no eres fiscal ni juez en la iglesia. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo fue el que murió por la iglesia. Derramó su sangre a precio de sangre, a un precio grande. No, dejemos de pisotear el trabajo que Cristo hizo. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que transforma. Dejemos de decir que tenemos un celo y empecemos a celarnos nosotros a nivel personal, porque es probable que dañemos un trigo, y el que dañe un trigo tiene problema con el dueño del trigo, que se llama Jesucristo, porque por ese trigo Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y es tan grande ese valor que Él dice, no, yo no estoy apoyando la cizaña, yo no estoy apoyando la cizaña, yo no.
pero yo lo que estoy es defendiendo mi trigo. Al final la cizaña va a ir al lugar que tiene que ir, porque la cizaña siembra veneno. La cizaña es venenosa. Y es muy probable que el aspecto físico, y yo tengo aquí en mi frente una foto de las dos cosas, se parecen mucho. Por eso que hay gente que no entiende que la Biblia dice que Dios ve el corazón. Señores, usted no lo va a entender nunca, porque eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, no entender esa forma de Dios ver. Usted se imagina que Dios vea lo de afuera como nos vemos nosotros. Tú sabes, la gente que nosotros decimos es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, y es pura hipocresía. Y tú sabes la gente que nosotros decimos, ese no es de Dios, ese es un loco, ese es un impío, pero es de Dios porque Dios lo está trabajando. ¿Cómo lo ves? Y eso es lo que el Señor quiere evitar. En la parábola del trigo y la cizaña tenemos un binomio, o sea, el bien y el mal. Y la iglesia está compuesta por elementos de dos clases. Tú ves que hay gente que dice, no, esta iglesia es la más santa, eso no puede pasar ahí, aquí. Bueno, déjame decirte que puede ser la iglesia más santa y más perfecta, eso no está en juego, pero hay cizaña, lo dijo Cristo. Sencillamente lo dijo Cristo. ¿O tú crees que todos los que están en tu iglesia, porque que tu iglesia es la más santa, son de Dios? No, es probable que el maligno haya Dios permitido que ponga cizaña. Por eso que tú no tienes, ni yo tampoco, que juzgar a tu hermano. Tú no tienes que andar clasificando. Eso es lo que Dios está diciendo. Déjense de estar calificando o descalificando al hermano por lo que estamos viendo o bien oyendo. Dejémonos de eso. Déjelo ahí quieto. Porque al final de la jornada Dios es el dueño de todo. Es la voluntad de Dios que junto al trigo exista también la cizaña. Sí, es la voluntad, por eso que Dios es soberano. Eso yo no lo entiendo. Si fuera yo, dijera, no quiero cizaña, créame, usted me pregunta a mí, ¿tú estás de acuerdo? Humanamente no, pero espiritualmente sí, porque yo no puedo ir en contra de Dios. Y yo sé, entonces a veces no estamos de acuerdo con eso y empezamos a decir, tú eres cizaña y vete y ponte allí y quítate y ponte para acá y tú eres hijo del diablo y el otro no. En la voluntad soberana de Dios es que su pueblo sepa que en medio de las tinieblas la luz resplandece más. Y aunque el reino de las tinieblas crea que está ganando, no está ganando. La luz resplandece más. Porque la luz es Jesucristo y el trigo, aquellos que han venido al camino del Señor, porque Él lo ha traído, como lo dice Juan 6:44, son trigo. Y el Señor dice, no me toque la cizaña, pero no es beneficiando la cizaña. Él lo que dice es, yo no quiero que por tú sacar la cizaña me afecte mi trigo, lo que yo he salvado, lo que yo tengo un plan de salvación con ellos. Déjalo ahí tranquilo, que yo sé lo que voy a hacer con ellos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso es importante y conviene que hagamos un profundo análisis sobre el punto de vista de Jesucristo, no el de nosotros. Porque el Señor nos está mirando y las almas son del Señor, ¿sabe? Yo sé que a muchos se les remuerde la conciencia porque yo estoy hablando de eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros andamos? Nos invitan a orar y lo que estamos mirando, lo que tiene el otro puesto, para decir si es cristiano o no es cristiano. ¿Cuántas, como yo oigo hablando, los liberales critican a los legalistas? No porque tú eres muy legalista, no porque tú eres muy liberal. Déjate de estar mirando eso. Que tú no vas a llegar a ningún lugar con esa actitud. Con esa actitud, nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. El Señor no nos ha puesto a nosotros como juez y eso es lo que el Señor está evitando ahí. Hay cosas que tú la ves ver a la simple vista humana muy santas y tú vas a creer que son santas y no lo son. Y hay otras que tú la vas a entender que son muy diablas y no son ninguna diabla. Dios lo está trabajando, Dios está obrando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Predicar la verdad, porque la verdad es lo que va a hacer libre a la gente. Pero no tenemos, yo como pastor no voy a cambiar a nadie. Y yo no es verdad que voy a tener una iglesia agradándome a mí. Porque ¿de qué te sirve agradar a una persona
a un hombre y a Dios no. Cuando tú en tu corazón tú sabes lo que quieres y lo que quieres hacer. Entonces es mejor vivir un evangelio llano, sencillo, bíblico, espontáneo, apegado a la palabra, entendiendo que Dios va quitando de nosotros todas aquellas cosas que no quiere que haya en nuestra vida. No, porque el celo del Señor, ¿cuál celo? Célate tú, que es probable que mirando la paja del ojo no estés viendo la viga que hay en el tuyo. Necesitamos, señores, nosotros entender esto. Eso que Cristo dijo ahí, lo dijo por amor al trigo. ¿Quién es el trigo? Lo que han venido al evangelio. Eso que Cristo dijo ahí, y puedo decir que en cierto modo, por amor al trigo, la cizaña recibió un poco de beneficio, ¿sabe? Pero al final le va a ir mal. Al final le va a ir mal. Entonces él dice, déjenlo para los ángeles. Y es bien claro que Cristo esto lo especifica y lo dice. Entonces dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Toda esa gente que está haciéndose pasar por cristianos, por pastores, por sacerdotes y no son nada, un día van a tener cuenta con Dios. Todos aquellos que están viviendo de hipócrita dentro del evangelio y diciendo que son evangélicos para conseguir aplauso, para buscar gloria, para buscar dinero, para engañar a la gente, déjelo quieto. Que Dios al final de la jornada es el que va a decidir qué hacer con los que sean o con los que no son. Y él lo dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amado hermano, Dios es soberano y en su soberanía Él lo ha permitido. Por eso yo puedo ver lo que vea y no voy a empezar a hablar ni bien de mal, ni mal, ni de concilio, ni de iglesia, ni de nadie. Pues yo no voy a condenarme con eso. Yo no vine al evangelio para condenarme de manera doble. Sí, porque dice la Biblia que hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿de qué me sirve a mí condenarte a ti cuando condenándote a ti me estoy condenando yo? Que te condene la palabra que yo predico y que esa palabra venga de Dios simplemente. Pero yo no tengo que estar emitiendo juicio de ti. No, que sea Dios que te juzgue. Que sea Dios que juzgue las acciones de los hombres. Y la palabra que nosotros predicamos, bien predicada, que se encargue de corregir y de redarguir. Porque si ella no cambia, no cambia nadie. Amado hermano, amado amigo, ¿cuánto trigo ha sido dañado por personas que se creen también trigo y de que están limpiando? Como me dijo un hermano, no, a mí Dios me usa limpiando altares. Y yo le dije a ti, Dios te limpió ya. Pues tú eres perfecto, varón. Sí, porque hay gente que se cree perfecto en este camino y a cualquiera lo hacen devolverse. Hay gente que se creen tan perfectos que son inaguantables en cuanto a su perfección, que tú no puedes pararte al lado de ellos, de tan perfecto que ellos se creen que son. Ignorando lo que dice Eclesiastés 7:20, que no hay hombre que haga completamente el bien y nunca peque aquí en la tierra. El único que cumplió ese postulado fue Cristo. No, porque el celo me consume. Y yo tengo que limpiar la iglesia. Dios me mandó a limpiar la iglesia. Bueno, pero ahí dice en esa parábola que tengan cuidado, que muchas veces el trigo y la cizaña van a estar juntos. Vuelvo y digo, usted me pregunta, Jorge, humanamente tú lo asimilas. Yo no lo asimilo. Le oré a Dios para que me ayudara a asimilarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ocupaos de nosotros mismos. Ocupaos de lo que Dios nos ha dado. Mírate a ti, vamos a mirarnos a nosotros, vamos a mirar nuestras faltas. No importa lo que tú veas en el otro, no importa lo que tú escuches, no diga nada, no te condene, por favor, no te condene, no te lances a ese abismo creyéndote perfecto, porque puede ser que dañe un trigo de Dios. Y esto Cristo lo hizo por amor a los que Él ya ha llamado. Porque el Señor nos ama tanto a nosotros
El Señor ama tanto ese plan de salvación con nosotros que fue capaz de decir, me dejan a la cizaña ahí, porque yo no quiero que me dañen el trigo, porque Dios sabía que nosotros no podíamos equivocar como nos hemos equivocado. Sí, nos hemos equivocado. Hemos puesto en disciplina muchas veces gente que de manera no justa lo hemos puesto. Hemos descalificado y hemos borrado del mapa personas que no se merecían que lo borremos del mapa simplemente porque lo juzgamos y determinamos que eran cizaña. Pero un día todo se sabrá. Un día todo se sabrá. Mire, por su fruto lo vamos a conocer. Yo siempre he dicho, a mí me pueden llegar dos personas, uno de una manera y otro de otra. Usted me dice, ¿cuál de los dos usted cree que está en santidad? Yo le voy a decir, ¿usted sabe qué? Déjame ver sus frutos, su estilo, su accionar, porque eso es lo que va a determinar qué es lo que tú eres. No lo que tú digas, ni lo que tú aparentes ser, es lo que tú eres en esencia. Es lo que tú eres en esencia, lo que verdaderamente eres. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios es así, porque Él es soberano y Él sabe lo que hace. Y quiero arrojar un dato científico en este momento, para que usted me preste atención en los minutitos que me quedan. Sabemos, amados, que Dios permite que en la viña haya de todo. Dios lo permite. Pero al momento de la cosecha, Él hará la separación perfecta de lo bueno y de lo malo. Pero eso es Él. En la parábola del trigo y la cizaña tenemos esta situación, binomio, o sea, el bien y el mal. La iglesia está compuesta, hermanos, por personas, elementos de dos clases. Los fieles, representados por el trigo, y los infieles, representados por la cizaña. Y eso es lo que el mundo no entiende cuando ve algo. Son cizaña. Es la voluntad de Dios que junto al trigo exista también la cizaña. Es la voluntad de Dios soberana, de Dios, que su pueblo sepa que en medio de las tinieblas la luz va a resplandecer. O sea, no te desespere. Ahora bien, hay un análisis científico desde el punto de vista científico que no debemos ignorar para tomar medidas preventivas y curativas en lo tocante a la cizaña, pues ocurre lo mismo dentro de las iglesias. Sabemos que se puede comprobar que no existe desde la perspectiva genética el árbol bonsai como tal. Lo mismo ocurre con la cizaña. No existe la cizaña como semilla o cultivo independiente del trigo, sino que es algo que se contrae con el tiempo a medida que se desarrolla el crecimiento del trigo, lo cual significa que es una peste que azota el cultivo, un hongo que daña la planta original. Científicos se enfrentan a la amenaza de la propagación a través de los continentes, de las aerotransportadas plantas de un hongo que puede llevar a una hambruna mundial, destruyendo la cosecha de granos. Y tratan de desarrollar especies resistentes. Y los científicos advierten de que el trigo, segundo grano más importante del mundo después del arroz, se enfrenta a una grave amenaza devastadora por una enfermedad fúngica que podría acabar con la cosecha mundial si no se detiene rápidamente. Se trata de la roya del trigo, conocida como la polio de la agricultura, que se ha extendido desde África al Asia meridional y central, Oriente Medio y Europa, con pérdidas desastrosas para la cosecha de trigo, mientras que las mutaciones del hongo atacan a los cereales en Latinoamérica. Los expertos preocupados por los peligrosos crecientes para la seguridad alimentaria mundial se reunieron en México para discutir la amenaza y aportar sus ideas
para el desarrollo de las variedades de granos resistentes a la roya de trigo y sus peligrosas mutaciones. Según científicos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, la amenaza de la enfermedad radica en su capacidad de causar la destrucción a gran escala en un periodo muy corto de tiempo en grandes áreas de cultivo. El hongo esparce millones de partículas, vamos a decir, transportadas por el viento, y cada una de las cuales es capaz de iniciar una nueva infección. Al mismo tiempo, los investigadores británicos estiman que los acontecimientos indican que el 90% de toda la variedad del trigo en África contiene de ese tipo de hongo, y son actualmente vulnerables a la enfermedad. Mis amados hermanos y amigos, por todo esto queda demostrado que la cizaña que hace daño al trigo es en realidad un hongo que aparece una vez que el cultivo está en su pleno desarrollo. Ahora bien, si vemos el punto de vista teológico, Mateo 13, verso 24 al 29, Jesús le habló del reino de los cielos, que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esa fue otra parábola. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? Oye la pregunta, yo no sé si usted me está siguiendo. ¿De dónde fue que salió la cizaña? El dueño le dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Lo que significa que está demostrado que la semilla sembrada ha sido de la mejor calidad. El trabajo se hizo adecuadamente, pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y le sembró la cizaña. Amados hermanos, el creyente en Cristo empieza el camino de la vida cristiana de manera sincera y con todo entusiasmo. Lo hace con alegría, procura perseverar en la oración, la alabanza, el estudio de las Sagradas Escrituras, asiste lo más posible a las celebraciones de su iglesia, incluso hace un buen trabajo para evangelizar a otras personas, invitando amigos y familiares para que también gusten de la bendición de Dios. Pero estando en este proceso tan productivo y alentador como buen trigo robusto y fresco, de repente aparece la cizaña. De repente aparece la cizaña. Aparece el problema. Aparece la prueba. Aparece el que te critica. Aparece el que te dijo que era tu hermano o que alababa al Señor contigo y de repente hace algo. Aparece aquel que te engaña. Alguien amargado. Aparece alguien decepcionado, un creyente tibio que ha tomado el camino del Señor de manera superficial, el cual comienza a hablar mal del pastor, de los hermanos de la doctrina que enseñan a la congregación, aquel hermanito que empieza a quejarse que la iglesia no sirve, que la iglesia está mal, que la iglesia es un problema. Empieza a salir aquel hermanito que dice: pero ¿y cómo? Ese mismo que está ahí, tú dices: pero ¿y esto de dónde ha venido? Pero fulano es de aquí, ¿qué fue lo que pasó? Amado hermano, aparece la cizaña. Sin duda alguna aparece la cizaña. Entonces, y esto es bueno que usted lo sepa para que despierte, es importante que usted entienda esto, de verdad, porque de lo contrario se va a asustar y va a quejarse y va a decir: Dios mío, ¿y dónde yo estoy? Cuando pase algo que usted no lo entienda. Muchos se han ido, muchos se han apartado del evangelio. Ay, pero fulano me sorprendió. No te sorprenda por nada de lo que tú veas. Sigue tú a Cristo, sigue tú al evangelio, sigue tú la palabra. No hables, no digas, solamente ora por cualquier cosa que tú sigas, porque eso es bíblico. Por cualquier cosa que tú veas, solo ora, porque eso es bíblico.
¿cuáles serían los resultados? En el mejor caso, el creyente fiel rechaza de manera categórica las propuestas o conversaciones que no le van bien. Pero en el peor de los casos, aceptan las insinuaciones, trayendo sobre sí el hongo de la contaminación. El que viene a criticarte no lo escuche, hermano. El que viene a hablar del pastor no lo escuche. El que se está sintiendo mal en la iglesia, no lo oiga si tú te estás sintiendo bien. Y dile, ve y habla con Dios, manito, que yo no te voy a ayudar. Aquel que se vive quejando de la congregación, aquel que vive murmurando de los hermanos, hablando de los pastores, hablando de los evangelistas, no lo escuche. Y mándalo a que hable con Dios. Porque es probable que haya una cizaña, un hongo, tratando de infectarte a ti y de persuadirte a ti para que tú abandones la fe, para que tú te contagies. En Hebreos 12, versos 14 al 16 dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse, dice el autor de los Hebreos, ¿verdad? De la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Que no hayan entre ustedes ningún libertino ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amados, en realidad no somos infalibles. Estamos propensos a ser contaminados con las raíces de amargura y el resentimiento que incluso otros traen para contaminarnos. Por esto es que no debemos prestar oído a las malas conversaciones, pues estas corrompen las buenas costumbres. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Lo conviene entonces es someternos al proceso de limpieza de parte del Señor, a fin de ser limpiados adecuadamente antes de su venida. Y esto significa ser dóciles a su palabra, permitiendo que someta el trigo a la zaranda de la corrección o al paso de la corrección, quitando de nosotros todos los cuerpos extraños, los hongos dañinos y las malas hierbas que nos están haciendo daño. Esos hongos malignos y dañinos pueden ser las críticas, las murmuraciones, las quejas de la iglesia, la crítica al pastor o a los líderes o a los hermanitos de la iglesia. Tú no fuiste a la iglesia ni a criticar al pastor, ni a murmurar a los hermanos. Tú no fuiste a la iglesia a buscar perfección. El que va a una iglesia a buscar perfección se va a ir mañana. Claro, porque hay personas. Por eso es importante que todos esos virus y toda esa cizaña tú la arranques de ti. Saquémosla en el nombre del Señor y que se cumpla en nosotros lo que dice Colosenses 3, versos 16 al 17. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtanse unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y Efesios 5, versos 19 al 20 dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermano, ¿cuántas veces nos reunimos para criticar, para murmurar de lo que se hace, de lo que se dice, y que yo no esto, y que yo no me siento bien, y que yo no estoy a gusto? Bueno, en el infierno tú vas a estar peor. ¿Cuál es el problema? Por eso dice la palabra, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor en el corazón, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final de la jornada se sabrá. La Biblia dice en Lucas 22, 31 y 32, el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Mis amados amigos, en esta hora les invito a fortalecerse en la fe. Todo esto Cristo lo hizo y lo dijo por amor a ti, por el cuidado que tiene para tu vida, para nuestra vida. Todo esto el Señor lo dijo y lo hizo por amor a nosotros, para que no nos dañe nadie. Por eso
ha encomendado el final de este plan no en manos humanas, sino en sus propias manos y en las manos de ángeles, para que no sea entorpecido, corrijo, el plan de salvación. Alaba a tu Dios y pídele al Señor que te ayude a dar frutos y camina en la verdadera santidad. No acuse a tu hermano, no juzgue a tu hermano, no maldiga a tu hermano, no descalifiques a tu hermano. Todo lo contrario, colabora para que tu hermano crezca. Ten cuidado en querer sacar la cizaña. Ten cuidado en creerte perfecto, no lo eres. Ten cuidado en creerte lo mejor, no lo eres. No lo somos, sino que siempre creamos que somos vasijas rotas en manos del alfarero, buscando una buena y perfecta reconstrucción en manos del perfecto de perfectos, que se llama Jesucristo. Un día como hoy yo quiero orar contigo para que Dios nos fortalezca. Juntamente vamos a orar para que Dios nos fortalezca, para que Dios quite de nosotros todo aquello que no es de su agrado. Oremos para que cuando querramos quitar la cizaña, entendamos que tanto el trigo como la cizaña están en las manos de Dios. Y que la cizaña el Señor no dejará que destruya el trigo, porque ese trigo es del Señor. Ese trigo lo puso ahí Dios. Es probable que te esté afectando algo que estás mirando. Recuerda que no todos lo que están son. ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Quién lo conoce? Dios. Solo cada quien busque el bien de él y el de los demás. Lo otro lo hará el Eterno. Padre, te damos gracias. Con todo el alma, con todo el corazón, nos presentamos delante de ti en esta hora, Padre, adorando tu nombre, adorándote a ti, presentándonos. Sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú eres perfecto, que tú eres el dueño de la iglesia, el que derramó su sangre por la iglesia y la salvarás. Gracias por el cuidado que tú tienes del trigo, que somos nosotros. Gracias porque si tú dijiste que dejen crecer al trigo juntamente con la cizaña, tú sabes lo que estás haciendo, porque tú no inventas. Tú sabes lo que estás haciendo. Ayúdanos a confiar en ti. Llévate la duda, esa duda maligna, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén.